I want to share with you. Yo quisiera compartir con ustedes. Let me just pray first. Déjenme orar primero. Thank you, Father God. Gracias, Padre Dios. I bless your holy name. Aquí bendecimos tu Santo Espíritu. Great is your faithfulness Tú eres grandioso to us. para nosotros. Thank you for being mindful of us. Gracias porque tú estás con Thank you nosotros. for your presence. Gracias por tu presencia. Thank you for your guidance. Gracias por tu guía. Thank you, Lord, for your mercy. Gracias, Señor, por tu compasión. It's new every Gracias. morning. Tu misericordia que es nueva cada mañana. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amén. So what I'm going to share today, Así que cuando yo estaba compartiendo, I'm going to share about the kingdom of God quiero compartirles acerca del reino and de the Dios gospel. y el evangelio. And the reason I'm going to share that Y la razón por la que yo quiero compartir is esto how the Lord taught me. es porque el Señor me dijo, You know, if you have a house, tú sabes, si tú tienes una casa, I was going through a shaking in my life. yo tuve un tiempo en que fui sacudida en mi vida And when you're in a storm, y vino una tormenta in the middle of it, en medio de la it's nada. hard to know where the storm is coming from. Así que cuando eso sucede es difícil saber de dónde viene la You tormenta, just know you're in a storm. porque tú estás viendo la So I was tormenta. asking the Lord, Así que yo le comencé a preguntar al Señor, what is the shaking? ¿de dónde viene esta And he sacudida? showed me a picture of a 3-story house. Y él me mostró una imagen de una He casa. said, when you're remodeling a house, Así que cuando tú estás remodelando una and you casa need new windows, y tú comienzas a quitar las Doors, ventanas, comienzas a quitar las new puertas, plumbing. comienzas a poner nueva plomería, you just repair the house. tú solamente estás reparando la casa. But if the foundation is bad, Pero cuando tú estás you fundamentando, have to lift up the whole house. pero cuando tú quieres fundamentar y construir la casa de nuevo, tienes que quitar todas las estructuras que fundamentan lo que sostienen esa casa. When you do that to the Cuando house, tú haces eso en la casa, it shakes the whole house. entonces comienza a sacudirse todo. So the Lord told me Así que el Señor me dijo that I didn't have a good foundation. que yo no tenía fundamento. So he began Así que él comenzó jacking up the house a construir mi casa and rebuilding the foundation. y comenzó a darme fundamento. So what I'm going to share today Así que lo que yo quiero compartir con ustedes hoy is part of the foundation. es parte de ese fundamento. Without a good foundation, Porque sin un buen fundamento you can't build on it, no puedes construir nada encima. right? ¿Correcto? We need a solid foundation. Necesitamos un fundamento sólido. So this is some of what he taught me. Así que eso es lo que el Señor me enseñó. So I'm going to talk first about the kingdom of God. Así que primero vamos a hablar del reino de Dios. Actually, I may talk about the gospel for a minute. Quisiera hablar por un momento acerca del Evangelio. So when I started my study, Así que cuando yo estaba haciendo mi estudio, what is the gospel? yo estaba le preguntando al Señor, ¿qué es el Evangelio? We usually hear that phrase. Porque usualmente oímos esa They frase say, Jesus forgave us for our sins. que dice que Jesús murió por nuestros pecados, Jesus died for our sins. que Jesús murió por nuestros pecados, Jesus went to the cross. que Jesús fue a la cruz. But I thought, if that's the gospel, Pero ese es el does that mean Evangelio. that Jesus did not preach the gospel? ¿Significa que Jesús no predicó el Evangelio? Because none of those things had happened yet. Porque esto no había sucedido cuando Jesús vino. So I started reading. Así que yo comencé a leer. And I'm going to start with Mark Así que vamos a comenzar con Marcos 1, 14 to 15. 14 al 15. Y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. So Jesus is preaching the gospel. Así que Jesús estaba predicando el Evangelio del reino. And he says the gospel of the kingdom is right here. Así que él dijo, el Evangelio del reino ha llegado, está aquí. Repent Y arrepiéntete and believe y cree the good news las buenas nuevas of the kingdom. del reino. Adam lived in the kingdom of
God. Así que Adán vivía en el reino de Dios en el Edén, But we know he rejected God's rule. pero todos sabemos que él rechazó el gobierno de Dios. So he experienced the kingdom of God for a short time. Así que él experimentó el reino de Dios por un corto tiempo. When he rejected the rule of God, Cuando tú rechazas el gobierno de Dios, he was banished from the garden where God ruled entonces él fue sacado del gobierno del Edén and could never return. y él más nunca And regresó. eventually, Y eventualmente Israel, his Israel, descendants, sus descendientes, ended up comenzaron, slavery in Egypt. cayeron esclavos en Egipto. When we reject the rule of God, Porque cuando rechazamos we el end gobierno up de Dios, prisoners. nosotros nos volvemos prisioneros. This event Así que shows that living in the kingdom of God vivir en el reino de Dios means you are living under the rule of God. significa que tú estás viviendo bajo el gobierno de Dios. You're living under the rule of the king. Tú estás viviendo bajo el gobierno de un rey. But it's really important to know Pero es importante saber that living in the kingdom que vivir en el reino is not forced on anyone. no fuerza a nadie. It's our choice. Es nuestra decisión. We have to be willing to be part of the kingdom. Tú tienes que desear y decidir ser parte del reino de Dios. The idea of the kingdom of God Así que la idea del reino de Dios was deeply embedded in the children of Israel. está realmente arraigada profundamente en el pueblo de Israel, That God should be king. de que Dios, del cual Dios era el rey. Israel believed Así que los israelitas, that if they were ruled by God, ellos estaban siendo reinados they por would be Dios, blessed. pero ellos en el común era una bendición cuando Dios gobernaba sobre Now ellos. we're going to read Genesis 22:18. Entonces vamos a leer ahora Génesis 22:18. And this is God speaking to Abraham. Y entonces esto es Dios hablándole a Abraham. Dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. See, the blessing comes. Ustedes ven, la bendición viene Not only are you blessed, cuando tú, but you will bless the whole earth. y no solamente Él quería bendecir a una persona, sino a toda la tierra. When you're under the rule of the king. Cuando tú estás bajo el reinado del rey, bajo el gobierno del rey, hay bendición. Here we see another important part of being under the rule of the king. Así que ahora nosotros vemos otra parte importante de estar bajo el gobierno de Dios en el reino. We must obey him. Nosotros debemos obedecerlo, We must obey the king. debemos obedecer a ese rey. During the time of the judges, Así que durante el tiempo de los jueces, God was the ruler over Israel. Dios fue el rey sobre Israel. The judges of Israel Así que los jueces de Israel were chosen by God, fueron escogidos por Dios and they represented him to the people. y ellos lo representaban a él ante la gente. Gideon was one of the judges, Así que Gedeón fue uno de esos jueces. and the people asked him, Así que las personas le preguntaron offered him y le ofrecieron the throne over Israel. el trono sobre Israel. And Gideon said, Y él lo rechazó y dijo, I will not rule over you, así que yo no reinaré sobre ustedes, nor will my sons rule over you, ni mis hijos gobernarán sobre but ustedes, God will rule over you. porque Dios gobernará sobre This was the nosotros. heart of all the judges. Así que ese es el corazón de todos los jueces. And for 400 years, Y por 400 años Israel did not have a king. Israel no tenía un rey, God ruled Israel. porque Dios reinaba Can you sobre ellos. imagine Colombia ¿Ustedes podrían imaginarse a without Colombia president, sin presidente, no Congress, sin Congreso, but God ruled Colombia? pero Dios reinando? It's a very different way. Es una situación diferente. That is what He wants. Y eso es lo que verdaderamente funciona. This is what as Israel expected, Así que esto era lo que Israel esperaba. and how they lived for hundreds of Y years. así vivieron por como 100 años. Yet Israel Pero Israel followed God and then rebelled against en God. algunos tiempos seguía a Dios y en otros tiempos lo Followed rechazaba. God and then lifted up idols. En otros tiempos seguían a Dios y en otros empezaban a adorar ídolos. It was the way that Israel did. Read Jeremiah. Así que lee Jeremías. Es toda la historia. Isaiah. Igual que Isaías. If you read it in a big
group, que si tú los lees en un Israel grupo, is up and down. ustedes van a ver que es arriba, abajo, in their arriba. worship of God. Ellos adoraban a Dios y luego caían en ídolos. So they didn't stay under God's rule. Así que ellos no siguieron bajo el gobierno de Dios. Sometimes they were content. Así que algunas veces ellos estaban contentos, pero hay otras veces que no. So Así que- we're going to go to 1 Samuel 8. Así que vamos a irnos a 1 de Samuel 8, 5, 7. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. So here, Así que aquí the people no longer want God to rule them. no quería que Dios los gobernara. They want a king. Ellos querían un rey They want to be like the rest of the world. para poder ser como el resto del mundo. And it grieves Samuel terribly. Así que eso dolió muchísimo a Samuel. And God says to him, Y Dios le dijo a Samuel, estamos rechazando a ti, they're rejecting me. no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Give them a king. Así que dales un rey. How sad is that? Qué triste fue eso. Think about how God felt. Imagínense cómo se sentiría Dios. Samuel, I'm sure, felt like he failed in his ministry as a prophet. Así que de pronto también Samuel se sentiría que él falló en su ministerio como profeta. Warning the people and telling them. Así que él comenzó a decirles a las God personas care. They didn't care. que ellos no tenían ningún cuidado de Dios. But God's plan Pero el plan de to be Dios their king, para ser su to be rey, their God, para ser su rey, su Dios, no fue abandonado. the idea of an everlasting king. Así que la idea de un reino que durara por toda la eternidad That was prophesied in Daniel. está profetizado en In Daniel. fact, the whole book of Daniel En Daniel 7:14. is interesting to read Es interesante para leer right now. ahora mismo, Because you see, porque ustedes the pueden thing that ver God still wants y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. God will come and rule and reign. Así que Dios vendrá y The reinará whole earth, en toda la tierra, the whole universe, en todo el universo, everyone will worship Him. y todo el mundo lo adorará. When I pray the scripture a lot. Así que cuando yo oraba muchísimo That esa the escritura, glory of the Lord que la gloria del Señor will cover the earth cubra la tierra like the waters cover the sea. como las aguas cubren la mar. And I picture that in my mind. Y yo tenía eso en mi mente. I see the whole globe, Así que tenía la idea de toda la tierra. and I see the entire earth worshiping God. Y yo veía a toda la tierra adorando a Dios. Because when His glory comes, Porque la gloria de Dios it's viene. going to come on His people. Pero vienen las It's personas. going to come on us. No vienen en He's going to nosotros. give His glory to us. Para que le podamos dar gloria a And Dios. then we're going to give it back to Him. Para que podamos dársela de nuevo a Él. So like the waters cover the sea, Así que así como las aguas His cubren glory la mar, will cover the earth. así cubrirá la gloria de Dios la tierra. Daniel's talking about this. Daniel comprendió When the esto, Lord comes, que cuando Dios venga and everything that's been spoken y is fulfilled. cuando Dios venga a la tierra, Jesús venga a la tierra, todo esto será cumplido. So this is the picture Así que esta es la idea, of the end of the age. esta es la foto, esta es la imagen de lo que será el fin del tiempo. But more of the kingdom Pero más del reino was revealed in Jesus' ministry. fue revelado durante el ministerio de Jesús. When Jesus was asked, when will the kingdom come? Cuando Jesús estaba diciendo que el reino había venido, Now, Israel ahora was Israel looking for an earthly kingdom. Israel estaba esperando un reino perfecto. They were looking for the Messiah Ellos estaban esperando por el Mesías, el ungido, to dethrone Rome para que destruyera Roma, so that the Messiah could rule. para que entonces el Mesías, el ungido, pudiera reinar. But Jesus replied in Luke, Pero Jesús no estaba en esto. the
coming of the kingdom Así que la venida del reino de Dios is not something that can be observed. no es algo que nosotros podamos ver o observar. Nor will people say, the kingdom's over there, go over there. No es que las personas digan, hey, el reino de Dios está aquí, vamos acá. Or the kingdom's over there, go O el reino there. de Dios está acá, vamos acá. But Jesus Pero Jesús said, dijo, the kingdom el is reino in your midst. está en nosotros. Amén. Romans 14:17. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hallelujah. So the kingdom is inward, Así que el reino es adentro, in us, está dentro de nosotros. and even the church. Pero incluso la iglesia We have to understand tenemos que entender what we're doing qué es lo que estamos to haciendo extend the kingdom. para extender el reino. Because we live in a world that has only 3 dimensions, Porque nosotros vivimos en un mundo que solamente tiene 3 there's dimensiones, another dimension pero hay otra dimensión of the spirit. en el espíritu. You can't see the spirit, Tenemos que entender esto. but you can sow to the spirit. Y no puedes ver en el And espíritu, you can reap in the spirit. pero tú sí puedes vivir en el So espíritu. Jesus is trying to explain to them, Así que Jesús trata de explicarles esto, you can't always see it. que tú no siempre lo ves, You can see the result of it, pero tú puedes ver el resultado del but you reino. don't always see the work. Así que nosotros siempre vamos a ver el fruto, el resultado. So the kingdom is inward Así que el reino es adentro, and outward. pero también afuera porque se manifiesta. Así que como iglesia, Because we're visible beings, así que como nosotros somos seres humanos visibles, we like to do. a nosotros nos gustaría hacer, We like to do a lot of things. nosotros nos gustaría hacer muchas cosas. It makes us feel good when we accomplish things and do things. Así que nosotros nos sentimos bien cuando la gente hace cosas y completa cosas. But in the kingdom, Pero en el reino, our first role nuestra, is prim- just to be. nuestra primera función es ser, We be ser in the presence of God, la presencia de Dios, children of God, ser hijos de Dios, sons of God. ser hijos de Dios, criaturas de Dios, Before we go and do. para que nosotros podamos hacer. So in the kingdom of God, Así que en el reino de Dios, we value nosotros valoramos stillness, lo que es estar quietos, silence, en silencio, meditation. en estar meditando la palabra de Dios, orando. And from that place, Y desde ese lugar we go and do. nosotros vamos a hacer. But everybody celebrates Pero todo el mundo celebra numbers, números, activity, actividades, but those pero need Dios, to be fruit va a mirar el fruto of quiet. de lo que nosotros When plantamos, we're sowing to the Spirit, porque nosotros vamos a the kingdom of God. sembrar en el reino de Dios. Matthew 10, 7 and 8. Mateo 10, del 7 al 8 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Here we see the evidence of the kingdom. Oh, aquí podemos ver la evidencia del reino. And right away, Así que Jesus quickly sent out his followers rápidamente Jesús envió a sus to preach discípulos the kingdom of God. para predicar el reino de Dios. And when they did that, Y cuando ellos hicieron esto, the sick were healed, el enfermo fue sanado, demons were cast out, los demonios fueron echados fuera, the poor were ministered to, el pobre también fue ministrado, skin diseases disappeared. las enfermedades de la piel desaparecieron. So there comes a time we demonstrate the kingdom. Así que tenemos que demostrar el reino. And that's what the disciples were doing. Y fue lo que sus discípulos hicieron. We're disciples, we're supposed to be still doing the same thing. Así que nosotros somos discípulos, se supone que debemos estar en lo mismo. The phrase, the kingdom of God, Así que la frase, el reino de Dios, is used 69 times in the New Testament. está usada 69 veces en el Nuevo Testamento. And it's the kingdom of heaven Y la frase, el reino de los cielos, is used 10 times in the book of Matthew. está usada 32 veces
32 times in the book. 32 veces en el libro de They Mateo. mean the same thing. Ellos estaban significando lo mismo. After reading these scriptures, Así que después de leer estas escrituras, what is the kingdom of God? ¿qué es el reino de Dios? The kingdom of God El reino de Dios is where God rules. es donde Dios gobierna. A king has a kingdom El rey, un rey, tiene un reino where he rules. donde él reina He also has subjects y él también tiene súbditos or citizens o ciudadanos of the kingdom, de ese reino, and the kingdom has a territory. y el reino también tiene un territorio. So when Jesus came, Así que Jesús vino, he announced él anunció, the kingdom of God is here. el reino de Dios estaba aquí. So what God hoped for in the garden, Así que lo que falló en el jardín del Edén, Jesus came Jesús vino to restart para restaurar God's recreation project. el plan de Dios. Amen? Amén. When you submit to the kingdom of God, Así que cuando tú te sometes, te rindes al reino de Dios, you are declaring and bringing the kingdom to earth. tú estás declarando, proclamando y trayendo el reino de Dios a la tierra. The kingdom is being proclaimed El reino será proclamado y es proclamado when we do what he says. cuando tú dices, When we pray the Lord's Prayer, como se ora en la oración del Señor, that will be done on earth as it is in heaven. que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en el It is cielo. really a declaration of the kingdom of God in heaven to come to earth. Esto realmente es una declaración del reino de Dios venga y sea hecho en la tierra. You are an agent, Tú a eres, vessel tú eres un agente to bring his kingdom here. de ese reino aquí. His kingdom comes when he rules. Cuando el reino viene, entonces es cuando Dios gobierna. He rules when you yield to him Así que Él reina cuando tú vas a Él and do what he says. y haces lo que Él dice que tú hagas y lo obedeces. So what's the difference between the kingdom of God and the church? Así que podemos demostrar el reino de Dios en la tierra, en la iglesia, They're not the same thing. pero no es la misma cosa. The kingdom was before the church. Porque no es lo mismo, perdón, el reino de Dios que la The iglesia. kingdom will be after the church. Porque el reino de Dios realmente vino antes que la iglesia y la iglesia vino después del reino. As a teacher, Así que como maestra, my role will be finished one day, o sea, mi función va a terminar una vez, algún día, and I'll be with the Father y yo estaré con el Padre and the whole host of heaven. en todo el cielo. I've been asking the Lord, what am I going to do? Pero entonces le dije, Señor, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? I think I'm either going to work in a garden Así que or a library. Is library? Yeah. Library. A garden or a library. que entonces tendría que mirar si estoy en el jardín del Edén o en el lavatorio Or both. o en los dos. This role will be finished. Pero cuando mi cuerpo termina, que es lo que muchas personas creen, But while I'm here, pero cuando yo estoy my aquí, desire yo deseo is to do the will of the Father. estar bajo el gobierno de Dios, en el reino I'm de bringing Dios, heaven to earth. para traer el reino de Dios a la tierra So he is glorified. y poder estar con el Padre. Mateo 24:14. And the gospel, Y el reino, the good news las buenas nuevas of the kingdom del reino will be preached serán proclamadas to all nations. sobre todas las And naciones then the end will come. y entonces vendrá el fin. So what is your role? So, ¿cuál es tu función? To preach the good news of the kingdom of God. Predicar las buenas nuevas del reino de Dios. That's what all of us are called to do. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. It is our role to declare Nuestra función es declarar and demonstrate y demostrar the good news of the kingdom. las buenas nuevas de ese reino. What is the good news? ¿Cuáles son las buenas nuevas? It is that Jesus Es que Jesús has a kingdom tiene un reino apart
apart from earthly kingdoms. que es diferente y aparte de todos los reinos de la tierra. There's a kingdom supposed to be here on earth Así que ese reino that looks like heaven. debe estar en la tierra para que pueda parecerse a los The cielos, sick are made whole, donde el enfermo es realmente the sanado, poor are provided for, donde el pobre ya no es the pobre, blind see, donde el prisionero ya es libre, the troubled are healed, donde las personas que tienen problemas físicos son sanadas, the hungry are fed. donde el hambriento es alimentado. This is the good news of the kingdom. Estas son las buenas nuevas del reino de Dios That's what we preach. y es lo que tenemos que predicar. The ministry of the kingdom Así que el ministerio del reino is not for a few people. no es para un grupo reducido de It's personas, not just for pastors. no solamente para los pastores, It's not just for leaders. es no solamente para los líderes, It's for everyone. es para todos, es para todo el creyente. The call of everyone to preach the good news of the kingdom of God. Todo creyente está llamado a predicar el evangelio del reino de Dios. And then when you preach the kingdom, Así que predicamos el you reino demonstrate the y kingdom. demostramos el reino. That's what Jesus did. Es lo que Jesús hizo. He would go to and tell a story, Él comenzaba a decir una historia then he would demonstrate y él demostraba what God is really like. qué es lo que Dios realmente es. So that's what we're supposed to do. Es lo que tenemos que hacer. Lo que Jesus se supone. told his disciples before the cross Así que Jesús le dijo a sus to discípulos preach the kingdom. antes de la cruz que predicaran el evangelio. Jesus didn't have to die for the kingdom to be preached. Así que tenemos que entender que Jesús no había todavía muerto. That can blow your theology Eso puede transformar nuestra teología, because he sent the disciples out to porque Él comenzó a enviar a sus discípulos de dos en dos sin haber muerto. and they marveled that the demons even did what they said. Y entonces ellos decían que los demonios se eran echados fuera, se les sujetaban. Jesus and the disciples Así que Jesús dijo a sus discípulos, turned the world upside down. revolucionen el mundo. They changed the whole world. Y de verdad cambiaron todo el mundo. So, Así what que, is the gospel? ¿qué es el evangelio? If Jesus was preaching the good news of the kingdom, Así que si Jesús estaba predicando las buenas nuevas del the reino, kingdom of his Father, el reino de su Padre, what is the gospel? entonces ¿cuál es el We know evangelio? the gospel means good news. Nosotros sabemos que el evangelio significa buenas nuevas, And Jesus was preaching the gospel of the kingdom. pero Jesús estaba predicando el evangelio del reino. But when we hear gospel, Pero nosotros solo escuchamos evangelio. most of the time we think about Así que la mayoría del tiempo nosotros pensamos our sins are forgiven. en que nuestros pecados son perdonados, Jesus died for our en que sins. Jesús murió por nuestros pecados, Repent. en el arrepentimiento, We get to go to heaven. en que vamos a ir al cielo en una eternidad con Jesús. That one drives me crazy. We have eternal life when we accept his life. Esto puede parecer loco, tenemos una vida eterna con Él, We don't have to die to have his life. pero nosotros no tenemos que morir para desde ya tener una vida When we eterna, accept his life, porque nosotros estamos en su eternal vida. life begins. Así que nosotros vivimos con Él Our life in the Spirit. y nuestra vida en el Our life Espíritu. in God. Y nuestra vida en el Espíritu en Cristo ya nos está dando esa eternidad. Okay, we typically think about those phrases. Así que nosotros típicamente pensamos en estas frases, All of those phrases en todas estas frases have to do with salvation. que tienen que ver con salvación. Salvation is not the gospel. La salvación no es el Evangelio. Salvation is part of the gospel, La salvación es parte del but Evangelio, it's not the gospel. pero no es el It's Evangelio. a small part of the gospel. Es una parte pequeña del Evangelio. If we only preach salvation, Así que si nosotros solamente predicamos la salvación, we are not preaching the gospel. nosotros no estamos predicando el Evangelio completo. Preaching salvation will not change the world. Predicar solo de salvación no cambia el mundo. Preaching the gospel, the good news of the kingdom, Predicar las buenas nuevas y predicar el Evangelio del reino de Dios will change the world. es lo que va a cambiar al mundo. So salvation is one of the benefits of the gospel. Así que la salvación es uno de los beneficios del Evangelio.
You are saved Tú eres salvo or experience the salvation of Jesus. porque tu espíritu experimenta la salvación de Dios. The gospel, the good news Y tú, porque tú crees en las buenas of nuevas, Jesus. en Jesús, But it's not the whole gospel. pero eso no es todo el Evangelio. Salvation Salvación has to do with man's sinful condition. tiene que ver con la condición pecaminosa del ser humano. God's remedy for the sinful condition. Y es el remedio de Dios para esa condición And del when ser we tell humano. that, you respond Pero cuando a ti te dicen de esto, tú to the respondes goodness of God, por la bondad de Dios, and you are saved. y entonces eres salvo porque crees en Jesús. You see it all the time. Lo hacemos todo el tiempo. That's not so hard to achieve. Eso es una parte importante. Preaching salvation Predicar is salvación primarily es primeramente what evangelical churches lo que la iglesia evangélica have done for 500 ha years. hecho por 100 años. Before that, they did not. Pero antes de eso, They preached the gospel of the kingdom ellos predicaban el evangelio del reino that focused on the king. porque había un rey que iba a gobernar. If we are preaching the gospel of salvation, Si nosotros estamos predicando el evangelio de la salvación, we are not preaching the apostolic gospel. no estamos predicando el evangelio apostólico. So when I was trying to understand the gospel, Así que cuando yo estaba tratando de entender el evangelio, I asked myself, me pregunté a mí misma, did Jesus preach the gospel? ¿Jesús predicó el evangelio? Yes, Sí, the gospel of the kingdom. pero él predicó el evangelio del reino antes de morir. And he preached that before he died. Y él predicó antes de morir. So can we preach the gospel? Así que si nosotros predicamos el evangelio, Yes. sí, claro, But we need to preach the whole gospel. pero tenemos que predicar todo el evangelio. So the gospel has to do with the kingdom of God Así que el evangelio del reino de Dios and the message and person of Jesus Christ. y el mensaje de la persona de Jesús. The four gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, If you read all of them, si tú los lees todos, they tell slightly different things about Jesus. ellos te pueden decir diferentes cosas de Jesús, pero es lo mismo. You know, Matthew has the genealogy of Jesus Mateo tiene la genealogía de Jesús to show that he came from God. para mostrar que él vino de David y de They show Dios. different things, but they all end with Son diferentes cosas, pero the resurrection of Jesus a Christ. todos los une la resurrección So de the Jesús. good news of Matthew, as told by Matthew, the good news as told by Mark, told by Luke, by John, all include the resurrection of Jesus. Así que todas las buenas nuevas de Marcos, Mateo, Lucas y Juan incluyen la resurrección de Jesús. The gospel Así que el is Evangelio not just about Jesus' death no on es the cross solamente acerca de la muerte de Jesús en la cruz and the forgiveness of sins. y el perdón de nuestros But pecados, it's also the burial pero también que fue sepultado and resurrection y of que Jesus. resucitó. So the preaching the gospel Así que predicar el Evangelio must include the resurrection. debe incluir la resurrección. We're going to read what Paul said about this. Y vamos a leer lo que Pablo dice acerca de esto. 1 Corinthians Así que de 1 de Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Whoa. ¡Wow! If Jesus was not raised from the dead, Así que si Jesús no fue levantado de la muerte, our preaching is in vain, nuestra predicación es en vano and we're still in our sins. y estamos todavía en nuestros pecados. This is Paul talking. Este es Pablo hablando. So what happened Así que, ¿qué pasó? when Jesus died on the cross? Cuando Jesús murió en la cruz, He died for the forgiveness of our sins. sí, Él murió para el perdón de nuestros pecados. We are forgiven. Sí, nosotros somos perdonados. That's most of what we preach.
Es mucho de lo que nosotros predicamos, but he was buried, pero Él fue sepultado and he was resurrected. y Él resucitó. So other things, Así que otras other cosas, parts of the gospel así que otra parte del happened because Evangelio of that. es a causa de esto. So when we say the cross, Así que nosotros vemos la cruz historically what the teaching meant como algo que sucedió, was the death, burial, and resurrection of pero no Jesus. solo fue la muerte, la sepultura y la The resurrección. cross is the death, burial, and resurrection. Así que el Evangelio del Reino es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. So Jesus forgave sin before he died. Así que Jesús preparó todo antes de morir. When Jesus died on the cross, our sins were forgiven. Y Él predicó el Evangelio antes de morir y cuando murió en la cruz nuestros pecados fueron perdonados. But what happened on the cross, Pero lo que pasó en la cruz, the first part, la primera is not parte, the whole gospel. es mucho más que la primera parte del Evangelio. So when we say Jesus died to forgive our sins, that's very true. He did. Así que Él murió por nuestros pecados, eso es verdad en la It's cruz. not all he did. It's not all. Pero eso no es todo. When Jesus died, Cuando Jesús he murió, dealt with the entire body of sin. así que Él realmente lidió con todo el cuerpo de pecado. He dealt with sin forever. Así que Él realmente lidió con el pecado por siempre, For all mankind. por toda la raza humana. So everybody out there that doesn't know, Así que todo el mundo allá afuera que no lo sabe, sins are already forgiven. sus pecados son perdonados, They just don't know it. pero ellos no lo saben. Their sins are not forgiven when they pray the prayer. Así que sus pecados no son perdonados cuando Él hace la oración de fe, Their sins were forgiven by Jesus by what he did. porque sus pecados fueron perdonados cuando Él murió en la cruz por todos, For everybody. por todos. So our role No es is to let nosotros. them know what God has already done. Así que nosotros tenemos que hacerlo notorio. You're already included, already called children of God. Así que nosotros somos hijos de Dios Because he died for everybody, y tenemos que enseñarles a todos, but they don't know it. porque ellos no lo saben. So it's not working in them. Porque Dios no está trabajando en ellos, ellos no han creído en Jesús. So when Jesus died and was buried and risen, he defeated the power of sin. Así que cuando Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, venció el poder del pecado. When most people get saved, Así que cuando muchas personas son salvas, they fall into sin again. ellos vuelven a caer en pecado They otra come vez back and want to get saved again. y ellos vuelven otra vez, They fall into sin again. otra vez caen en Or come pecado back and get y saved vuelven again. otra vez para ser Because salvos. they don't know this. Porque ellos no saben esto. We need to preach the whole gospel. Tenemos que predicar todo el evangelio completo. In 1 John 3:8, En primera de Juan 3:8, the scripture says, las escrituras dicen the reason the Son of God came que la razón por la que el Hijo de Dios vino was to destroy the works of the enemy. fue para destruir las obras del diablo. Works of the devil is what it says. Las obras del diablo. His works are destroyed. Aquí dice que su obra fue destruida With that burial and resurrection, con esa muerte, sepultura y resurrección. Satan was defeated. Satanás fue vencido. Jesus took the keys of hell, death, and the grave. Así que Jesús tomó las llaves de la muerte. Satan couldn't hold him. Así que Satanás no las pudo contener Defeated him. y fue vencido. It took the keys of authority. Y tomó las llaves de la autoridad. Satan, Lucifer, devil, whatever phrases you want to use, and all of his followers Ok, Satanás, el diablo, Lucifer, como tú lo quieras llamar, y todos sus seguidores, has no authority now. no tienen ninguna autoridad ahora. None. Ninguna. He does still have power. Sí, él todavía tiene poder. He still has power, Él solo tiene but no poder, authority. pero no autoridad. So, anyone in this room Así que cualquiera en este salón has more authority tiene más autoridad and can pray prayers y puede hacer oraciones that stop him. que lo detengan. The way he works now La manera en la que él trabaja ahora is he
has to find Él tiene que encontrar a willing vessel una vasija que esté dispuesta to deceive, para ser engañada, influence, para influenciar and operate through. y para operar a través de esa. He can't operate by himself, Porque Él no puede operar por Él mismo, operates through humans. Él necesita a un ser humano para operar. So when we pray, Así que oramos, and we see people influenced, así que vemos cuando vemos personas influenciadas, controlled, controladas, demonized, demonizadas, we know better how to pray. nosotros tenemos que orar por ellas. So that influence can be destroyed. Y sabemos que tenemos que orar para que esa influencia sea quitada. That's what intercession is. Eso es lo que la intercesión es. If God is here, Dios está the aquí, person's here, la persona está aquí, Satan steps in between, Satanás está the haciendo frequency of cosas. God, and my prayers pull this one out. Y con mi oración entonces yo ayudo a la persona. So they can see God. Así que ellos pueden ver a Dios. Okay? We have power. Nosotros tenemos poder. We have authority. Y tenemos autoridad. So the gospel Así que el Evangelio is the death, burial, and resurrection of Jesus es la Christ. muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. But another part Pero otra that parte happened from the resurrection, que viene con la resurrección this is related to what Paul said, es lo que Pablo dice. we would still be, our faith would be futile, we would still be in our sins. Así que la parte de la resurrección es importante porque por eso Pablo dice que nuestra fe sería vana. When he was resurrected to life, Así que cuando Él fue resucitado, we were raised with him. nosotros fuimos levantados con Él. So we have new life. Así que tenemos nueva vida. We're new creatures. Somos nuevas criaturas. You have to know that old stuff that used to bother you Así que todo eso que está viejo no tiene por qué molestarte has been defeated. porque ha sido vencido. Now, as Christians, Así que ahora como we cristianos have to learn nosotros tenemos que how to aprender walk in the liberty cómo caminar en libertad that God has purchased for us. que Dios ha comprado para nosotros. And that is a walk. Y ese es nuestro That is camino, sanctification. la That santificación, is yielded, y que comienza el proceso, step by step by step. paso por paso del You Espíritu are Santo. not the same person. Nosotros no podemos ser la misma persona. If Jesus wasn't resurrected, Si Jesús no fuera resucitado, we would be forgiven, seríamos but perdonados, our old nature pero toda nuestra naturaleza would rule and reign. sería igual. There would be no power No tendríamos to poder have a resurrected life. para tener esa vida resucitada. Amen. What else do I say? So we're new creatures in Christ. Así que somos nuevas criaturas en Cristo. And when Jesus' body was killed, Así que cuando su, his life was taken away, así que cuando su vida fue tomada he came back to life. y cuando Él fue muerto, Él vino otra vez. We're alive because of that. Él resucitó. And we'll never die. Our body will die, Y but we won't die. nuestro cuerpo morirá, pero nosotros no. Right? We're here. Nosotros estamos We aquí. have eternal life. Nosotros tenemos una vida eterna. When we started walking with Jesus, we changed. He made us new, and we have God's life within us. Así que Jesús vino, nos hizo nuevos por su muerte, sepultura y resurrección y tenemos una nueva vida en Cristo. So we will live eternally. Así que vamos a vivir eternamente en Él. And one day we get new bodies. Así que un día nuestros cuerpos ya no estarán. We put off this corruption and we get a whole new body. Nosotros, este cuerpo corrupto se irá, pero estaremos en el Espíritu con Él. We can't ignore the power of the resurrection. Así que nosotros no podemos ignorar el poder de la resurrección. It is the power of the gospel that we preach. Esto es el poder del Evangelio que predicamos. Why did Paul write such strong words when he said, your faith is in vain? ¿Por qué Pablo escribió estas palabras tan fuertes a la iglesia de Corintios? Because at that time there was a whole group of Christians that did not believe in the resurrection. Porque en ese tiempo había todo un grupo de cristianos que no creían en la resurrección. In fact, some of the creeds that were written with scriptures, with words talking about the resurrection. Así que realmente le estaba hablándole a este grupo para que no se corrompieran creyendo que no había resurrección.
That was in the 300s. Eso fue por allá en los 300, That was for the unity of the family of God. cuando estaban todos unidos por la muerte y resurrección de Jesús. So, because many did not believe in the resurrection, Así que porque muchos no creyeron en la resurrección, but now we do. pero nosotros ahora sí, We have forgiveness of sins. nosotros tenemos nuestros pecados perdonados. He went to the depths. Went to the depths. That's Oh, what we say. Jesús fue a las profundidades He defeated Satan. y Él venció a Satanás, He defeated death. Él venció la muerte, el infierno, And he defeated sin. y Él venció el pecado, But he rose from the dead. y Él resucitó. So we have new life. Así que nosotros tenemos una vida nueva. Amen. Amén. We were crucified with him and we were raised with him. Así que nosotros fuimos crucificados con Él, pero fuimos levantados, resucitados con Él. So the gospel Así que el is Evangelio, not only about personal salvation. así que el Evangelio no es solamente acerca de la salvación It's personal, about the defeat of Satan. es acerca de que deshizo las obras del diablo Defeat of the venció, body of sin. y lo venció y venció el pecado. The promise of new life Así que la promesa de una vida nueva and the promise of resurrection life. es la promesa de la resurrección. When we preach salvation only, Así que cuando nosotros solamente predicamos acerca de we salvación, get salvation. así que solamente tenemos salvación, Insufficient. que no es suficiente, We leave people powerless. porque dejamos a las personas Forgiveness, iguales, but powerless. las dejamos sin poder, Then people don't know porque las personas no and saben don't walk in y realmente no the caminan freedom and the victory en esa libertad y en esa victoria that Jesus brought. que Jesús trajo. We have to teach them of the victory. Tenemos que hablarles y predicarles de la victoria, And it's not empty words. y no son palabras vacías, It came from Jesus Christ. vienen del mismo Jesús. In order to go and make disciples, Así que cuando hablamos de hacer we discípulos, must do what Jesus did. debemos hacer lo que Jesús hizo, Preach the gospel of the kingdom. predicar el evangelio del reino, The king has come. que el rey ha llegado, His kingdom is here. que su reino está aquí Do you want to be a part of it? y que somos parte de él, Do you want to come in the kingdom? que podemos entrar a ese reino. We do. We're here. Nosotros estamos Other aquí, people are here. You're joining the family of God. que podemos entrar en la familia de You're Dios, coming so that you yield to the king. pero que entonces hay un rey al que hay que You obedecer. surrender your life to the king. Y nosotros rendimos nuestra vida a ese He rey. becomes the focus of your life. Así que entonces vamos a tener esa nueva vida. Not your job, No un nuevo trabajo, not soccer, no, no al fútbol, He becomes the focus of your life. sino que tenemos que hacerlo lo primero de nuestra That becomes vida. our greatest desire. Ok, porque Él va a dar los deseos de nuestro corazón cuando lo ponemos al primero. Amén. Acts 5:42. Así que Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hallelujah. Aleluya. So this church, Así que esta iglesia, all of you here, todos los que estamos aquí, are going to preach the kingdom. vamos a predicar el reino. El reino de Can I pray for you? ¿Me permiten orar por ustedes? Oh, Father God, Padre Celestial, Father God, King of everything that you've made, Rey de todo lo que tú haces, King of my heart, Rey de mi corazón, King of this church. Rey de esta iglesia, Lord, may your what's done in heaven come lo que tú has in hecho, the midst of the people here. lo que tú has hecho en el cielo, hazlo aquí, Lord, give them en eyes medio to de las see personas, dales ojos para ver what you want them to see. lo que ellos ahora no ven, Give them the boldness dale
darles el valor to preach the kingdom, para que puedan predicar to el reino, demonstrate the kingdom, para que puedan to demostrar el proclaim reino, the kingdom, para que puedan proclamar and el walk reino, out the kingdom. para que puedan manifestar el reino. May Padre, they turn this city upside down. para que ellos puedan revolucionar esta ciudad. Lord, that you're with them every day, Padre, que ellos cada día, that you abide them, que ellos estén en tu presencia y tú en ellos, En el they nombre honor de your Jesús. presence, que ellos anhelen tu presencia, they Amén. take the orders from the secret place. que ellos puedan empezar a dar esas órdenes desde el lugar secreto. Lord, I just ask that you expand their Amén. Padre, yo te pido que tú les expandas la visión, You expand their gifts, En el que tú nombre les de expandas Jesús. los dones, En el Amén. nombre de Jesús. que tú les expandas los deseos. En el nombre that de the kingdom Jesús. of God Señor, que el reino de Dios will be extended pueda ser extendido because of what En they el do. nombre por de lo que Jesús. ellos están haciendo. Lord, I Amén. lift up Colombia No as a creemos. nation to you. Señor, gracias por Colombia. Lord, I ask that you rule and reign over Colombia. Así que yo te pido que tú gobiernes y reines sobre That Colombia. your church rise Que tu iglesia se in levante prayer en oración to declare para your declarar kingdom. En tu el reino. nombre de Your church rise in prayer Que la iglesia se levante en to oración declare the salvation para declarar la of the salvación lost. del perdido. I thank you, Lord, that people come to know you Y yo te doy gracias porque las personas vendrán y because te you have conocerán, called them, porque tú las llamarás, you're training them, porque tú las entrenas and you're sending En them. el nombre y de tú las envías. I thank you, Lord, they are En el sent nombre de ones, Jesús. Gracias, Señor, and they do it in your name. porque ellos están haciendo las cosas en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Escribieron un libro, bueno, han escrito varios libros más bien sobre finanzas de reino, y eso es bien particular. Aparte de lo que la misionera predica, nosotros la tenemos claro. Miren lo que dice la visión de nosotros.